Muchas gracias, hermanos, por esa preciosa alabanza. Un feliz sábado para todos. Saben, el pastor Iguado mencionaba en el jardín de oración la bendición de la multigeneracionalidad que hay aquí en la iglesia, o que tenemos la oportunidad de compartir juntos, adorar juntos diferentes generaciones, niños, jóvenes, adultos, y aprender los unos de los otros. Y yo me siento contento por verlos y saludarlos, a los miembros de estos tres grupos, a nuestros queridos niños, a nuestros jóvenes y a nuestros apreciados hermanos adultos. Y quiero expresarles mi contentamiento por un aspecto que es especial en nuestra iglesia de Quín, y es su multinacionalidad. Procedemos de diferentes naciones, de diferentes regiones, de nuestro continente y también del mundo. Y por eso, antes de predicar el sermón, yo quisiera invitarles a entonar un canto que enfatiza la bendición de formar parte de una hermandad de esta naturaleza y de ser, sin embargo, uno en Cristo, porque todos estamos detrás de la cruz del Calvario. Y vamos a mencionar la cruz del Calvario en nuestro tema hoy. Y es el elemento aglutinante del mundo cristiano. Y es por eso que forma parte allá, ¿verdad?, del símbolo de lo que representa la salvación que nos une en la iglesia cristiana. Por eso les voy a invitar a recordar un canto, un coro, ese que dice: no importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. ¿Lo conocen? Muy bien. Entonces aquí, con la ayuda de la hermana Elsa, vamos a entonarlo juntos. 2, 3. No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Precioso, para gloria de aquel que hemos venido a adorar. Bien, creo que estamos incluso mejor preparados ahora para abrir la palabra, que es la que nos convoca. Génesis, capítulo 22. Libro de los orígenes. Libro del Génesis, capítulo 22. Y vamos a comenzar con los versículos 1 y 2. Y aconteció, después de estas cosas, que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Frecuentemente oímos predicar de la prueba de Abraham o del sacrificio de Abraham. En esta ocasión yo quiero invitarlos a meditar en la prueba de Isaac o el sacrificio de Isaac. Por supuesto, no pretendo minimizar el sacrificio de Abraham, que fue de tal magnitud que nadie, sino solo Dios, pudo comprender la grandeza del sacrificio de aquel padre al acceder a que su hijo muriese. Dice Patriarcas y Profetas en la página 147. Fue una prueba, apreciados hermanos, tan amplia que Elena de White afirma lo siguiente. Su atención, por favor. El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también, y amárrense los cinturones, para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. Tremendo. Página 150 del mismo libro. Partiendo de esa gran verdad, les invito a leer los versículos 4 al 6. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Abraham ya había avanzado por 2 días. Al tercer día, alzó sus ojos y vio de lejos el lugar. Así que aquí cabe una pregunta. ¿Cómo supo Abraham que la montaña que ahora contemplaban sus ojos era precisamente el lugar donde Dios quería que él ofreciese a su hijo? Bueno, Dios estaba cumpliendo su promesa de mostrarle el lugar. Y una primera lección que derivamos de este hecho es que cuando ustedes y yo, queridos hermanos, estamos luchando por obedecer a Dios, por avanzar en el tortuoso sendero de la vida cristiana, por cumplir su voluntad, y al mismo tiempo estamos atravesando por nuestras pruebas más duras, por los momentos más difíciles, Dios está a nuestro lado. Él no nos ha dejado, no nos ha abandonado, nunca nos deja solos, abandonados a la lucha, a nuestra prueba. Él es fiel y Él continúa con nosotros en cumplimiento de sus promesas, como la del Salmo 23.
en virtud de la cual podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, como avanzaba Abraham, no temeré mal alguno. ¿Por qué razón? Porque tú estarás conmigo. Queridos hermanos, Abraham ordenó a sus siervos que se quedaran atrás, porque no quería que nadie, sino solo Dios, apreciara, se diera cuenta, fuese testigo de su despedida de su hijo. Por eso les dijo, quedaos atrás, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos. Y con la fe que sudaba de su corazón, agregó, y volveremos a vosotros. Pero ahora les invito a volver nuestra atención hacia el muchacho Isaac. Porque Isaac, quien iba a ser sacrificado, cargó con la leña. Su padre llevaba el cuchillo y el fuego. Y juntos ascendieron a la cima del monte. El joven iba silencioso, preocupado, sin saber de dónde vendría la víctima, siendo que habían avanzado tanto. Los rebaños habían quedado atrás, muy lejos. Así que finalmente dijo, Padre mío, aquí está el fuego y está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cómo hirieron el corazón de Abraham esas palabras? Padre mío. Iba a decírselo. Sí, ya, pero no todavía. Aún no. Así que le contestó, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En el sitio indicado construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Y entonces, con voz temblorosa, Abraham le reveló a su hijo el plan divino, la orden de Dios, el mensaje del Señor. Con terror y asombro, Isaac se enteró de su destino. Y es aquí donde radica la prueba de Isaac. La severa prueba fue para los dos. Para Abraham, sumariamente, pero también para su hijo. Porque como afirma la sierva del Señor, Dios siempre prueba a sus hijos en el horno de la aflicción, independientemente de si estos son jóvenes o adultos. No importa. Siempre prueba a sus hijos a través de la aflicción, no sin dejar de vigilarlos. Y en esta ocasión la prueba fue impuesta sobre ambos. De allí que podemos hablar de la prueba de Isaac o del sacrificio hecho por Isaac. Porque así como Abraham fue un tipo o representante de Dios el Padre, ustedes saben que un tipo es un término teológico que representa un personaje, una institución, un evento mayor o futuro. Así como Abraham fue un tipo del Padre, Isaac fue un tipo de Dios el Hijo, Jesucristo. Isaac podría
haber argumentado con su padre, pero no lo hizo. Porque él podría haber opuesto resistencia, pero no lo hizo. Como joven, lleno de energía, pudo escapar ladera abajo y correr, escapar, salvar su vida. Y el anciano, cansado, transido de dolor, no hubiera podido impedirlo, oponerse a la voluntad del joven vigoroso. Pero Isaac no lo hizo. Desde su niñez se le había enseñado a obedecer pronta y confiadamente. Isaac fue para nosotros un modelo de sumisión, de entrega a la voluntad de Dios. Estando en el lugar del sacrificio, por último, se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas, se dan el último abrazo. Y después, como dice Elena de White, de que Abraham y su hijo habían soportado la prueba más severa que pudieran ser impuesta sobre ellos, el padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo, pero su brazo es detenido. Dios habla desde el cielo y le dice por medio de su ángel: Abraham, Abraham. Rápidamente la respuesta retorna: heme aquí. Y la divina voz agrega: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Versículos 11 y 12. Porque ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Y los versículos 13 y 14 nos dicen: alzó entonces Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hermanos queridos, recordemos las palabras ahora del Nuevo Testamento de Pablo el apóstol en Romanos 15:4 para ustedes y para mí. Dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza se escribieron, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué cosa? Esperanza. Para eso se registró este relato y los demás relatos y admoniciones de la palabra de Dios. Porque esas palabras de Pablo son tan ciertas de este relato como lo son del resto de las Escrituras. El alcance, hermanos, bíblico de este pasaje, es decir, su conexión intertextual con el resto de la Biblia, su alcance teológico, es decir, sus enseñanzas acerca de Dios y de su carácter, y su elevado, profundo carácter didáctico, es decir, la capacidad implícita en el texto para enriquecer nuestra vida espiritual, pueden percibirse a partir de los siguientes elementos esenciales que quiero compartirles. Primero, cuando Abraham toma el cuchillo para dar muerte a su hijo, el nombre de Dios que se había usado en el relato hasta ese momento
cambia de un derivado de Elohim, el nombre del Dios eterno, trascendente, el Dios que está más allá del alcance de sus criaturas humanas, a Yahvé, cuyo equivalente es Jehová, el Dios que sí está al alcance de sus criaturas, el Dios inmanente, que entra en contacto y en pacto con ellos, con sus hijos, como queriendo decir a su fiel siervo: basta, tú estuviste dispuesto a darme lo mejor, tu único hijo, pues el hijo de la promesa, pues yo sigo siendo el mismo, el Dios del pacto, el Dios que te llamó, el Dios que te lo dio para empezar. Así que sigo siendo fiel a mi pacto contigo. Oh, amados, un segundo elemento importante de notar es que cuando Génesis 22, versículo 16, utiliza las palabras tu hijo, tu único, está estableciendo una conexión con Juan 3:16, que nos habla de Dios dando a su hijo su único para tu salvación y para mi salvación en el monte Calvario. Y cuando el versículo 13 de Génesis 22 nos dice que alzando su vista, Abraham vio un carnero enredado por sus cuernos en una zarza. Sí, es cierto que lo vio con sus ojos físicos, pero la expresión alzando su vista también insinúa percepción espiritual, percepción de fe. Si tenemos en cuenta las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, cuando en Juan 8:56 Jesús dijo: Abraham vio, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? ¿Mi qué? Mi día, y se gozó, lo cual parece quedar confirmado por las palabras de la pluma inspirada del Espíritu de profecía. Cuando en Patriarcas y Profetas 147 se nos dice que lleno de felicidad y gratitud, Abraham le dio un nuevo nombre a ese lugar sagrado y lo llamó Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Y ahora, hermanos, teniendo en cuenta estos antecedentes, podremos contemplar mejor la evidencia bíblica de que Isaac era un tipo o representante de Cristo por medio de la siguiente comparación o paralelo. 1. El nacimiento de Isaac fue milagroso, como también lo fue el de Cristo. El de Isaac, de una mujer estéril; el de Cristo, de una mujer virgen. 2. El nacimiento de Isaac ocurrió venido el cumplimiento del tiempo. ¿Se acuerdan lo que le dijeron los ángeles cuando se lo anunciaron a Abraham y a Sara, que se rieron? Venido el cumplimiento del tiempo, Sara tendrá un hijo. Pues igual con Jesús, porque venido el cumplimiento del tiempo, de acuerdo con Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo al mundo. Tercer punto de esta comparación: la madre de Isaac, Sara, fue una mujer especial. No solo por el detalle de que es la única mujer de la cual la extensión de su vida se menciona en el Antiguo Testamento, pero porque fue la privilegiada de ser la portadora en su vientre de la simiente de Abraham,
Así como María fue una mujer especial, portadora en su vientre de la simiente del Mesías, o la simiente de Dios en el Mesías Jesucristo, y única en ese alumbramiento virginal. Número 4, es Dios quien le dio el nombre. Fue Dios quien le dio el nombre a Isaac y es Dios quien le da el nombre a Jesús. Así llamará su nombre, de acuerdo con el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. En quinto lugar, el monte Moriah, lugar de la prueba de Abraham, el lugar del sacrificio, es el mismo monte donde Dios el Padre ofreció a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Cuando Abraham dijo, en el monte de Jehová será provisto, estaba señalando a la provisión de Dios sobre ese mismo monte, en ese mismo lugar. Fue esa la razón, apreciados hermanos, por la cual el Dios que todo lo sabe y lo prevé, condujo a su siervo a ese lugar, precisamente a ese monte y no a otro. Otro punto, el 6, 2 veces se nos dice en el relato de Génesis 22 que Abraham y su hijo iban juntos, tal como el Padre y Jesús fueron juntos al Calvario. Por eso Pablo nos dice, escribiéndole a la iglesia de Corinto, porque Dios estaba en Cristo y con Cristo reconciliando al mundo. Hermanos, un punto séptimo es que Isaac quiero decir, cargó la leña para su propio sacrificio. Así como Cristo carga el madero, la cruz, para su propio sacrificio. Un punto más, el 8, Isaac había callado, pero habló a su padre y lo hizo con una pregunta que sale de lo profundo de su corazón humano. Y asimismo Jesús. Esa pregunta de Isaac al Padre apunta a Jesús hablándole a su Padre desde el Calvario con una pregunta de su corazón humano. El viaje a Moriah, decimos también Moria y está bien. El hebreo acentúa los sustantivos mayoritariamente en la última sílaba. 3 días sin morir. Isaac en esos 3 días vuelve como de los muertos. Y Abraham lo consideró como muerto, confiando en que le sería devuelto por resurrección. Así que eso apunta a Jesús, quien al tercer día se levanta, vuelve a la vida después de su muerte. Y en 10º lugar, la bendición dada a Abraham viene a través de una simiente, de un solo descendiente, no de varios, representando así a Cristo, única simiente a través de la cual es bendita la descendencia de Abraham
y por medio de la cual obtenemos salvación. Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. ¿Sino el nombre de quién? De Jesucristo. Alabado sea ese nombre por la eternidad. La gran prueba de Isaac, mis queridos hermanos, fue la sumisión a la voluntad de su padre. Y esa sumisión ilustra la sumisión de Cristo a la voluntad de su Padre celestial. Si bien, por supuesto, en un sentido supremo, muchísimo más elevado. Mediante su sacrificio en el monte Calvario para nuestra salvación, Jesús voluntariamente se sometió a la voluntad de su Padre. De hecho, vino a este mundo para cumplir con esa voluntad. No fue por imposición del Padre, ni tampoco murió por el poder romano. El suyo fue un sacrificio voluntario, como él mismo afirmó en San Juan 10. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para deponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, mediante el ejemplo de Isaac, Cristo nos da una ilustración de cómo ustedes y también yo debemos vivir como cristianos en una vida de entrega y completa sumisión a Dios, a nuestro Padre Celestial. Una vida de entrega tan completa que abarque las principales áreas o esferas de nuestra vida: la física, la mental, la espiritual. En el área de lo físico, físicamente hablando, Isaac, por su vigor y fuerza, podría haber escapado de la muerte si así lo hubiera querido. Pero en vez de hacerlo, prefirió entregar su vida al sacrificio. Y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos de la iglesia de Quín, hemos de entregar nuestro cuerpo. Estamos hablando de la faceta física de nuestra existencia, de rendir nuestros cuerpos con sus gustos, apetitos y pasiones en sacrificio vivo, no ya muerto o casi muerto, vivo. Vivo estaba Isaac, en sacrificio aún vivo, como sacrificio agradable a Dios. Ese es el llamado de nuestro Padre a través de su siervo Pablo en Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. En el área de lo mental, haciendo uso de sus facultades mentales, Isaac pudo haber escapado. Pero no lo hizo. Él pudo haber evitado lo que su papá iba a hacer,
Pero no lo hizo porque siendo aún joven, en su temprana juventud, sus procesos mentales gobernaban sus decisiones en lo físico. Es decir, él razonó, sus facultades mentales pudieron haberle hecho pensar de manera diferente a cómo lo hizo. Pero miren el pensamiento de ese joven cuán profundo fue. Aparentemente él tenía razones suficientes para cuestionar a su padre. Al guiarlo en ese camino y al obedecer, proponerse obedecer con él tan extraña orden divina. Él pudo haber pensado que su padre ya estaba siendo afectado en sus procesos mentales por los efectos de la senilidad y que él, ya viejo, debía estar equivocado, pasado de moda, out of fashion, como muchos jóvenes dicen de sus padres, ¿verdad? Por todas partes, y racionalizan al pensar que ya esa es la realidad y que por lo tanto no deben obedecer a sus padres. Pero yo sé que ese no es el caso con los muchachos de mi iglesia, de King, ¿no? Yo lo digo porque es una realidad allá afuera, ¿verdad? Y porque debemos estar aquí velando y al tanto de que tal cosa no nos ocurra acá adentro. Así que pudo haber pensado eso, pero no argumentó, no antepuso su joven razonamiento, el razonamiento de su mente juvenil a la voluntad de su padre. Y hermanos, yo veo que es nuestro ejemplo, Isaac, en eso, y es nuestro desafío el seguir ese ejemplo en nuestra relación con nuestro Padre Celestial, el anciano de días. Yo creo que nuestra sabiduría consiste no en someter a Dios a nuestra manera de ver las cosas o pretenderlo, al menos, en algunos momentos al menos, sino en someter nuestro razonamiento no a los patrones de este mundo, sino a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el versículo siguiente del último que acabamos de leer, el versículo 2 de Romanos 12. Dios nos sigue hablando a través de Pablo cuando nos dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Solo si nuestro entendimiento es transformado, podremos comprobar, de otra manera no. Podremos vivir confundiendo una cosa con otra, ¿verdad? Para que podáis entonces entender y comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable. Hay un enemigo también allá afuera y allá arriba en las regiones celestes que anda muy acá abajo, haciéndonos preocupados por hacernos creer que la voluntad de Dios no es agradable, es desagradable, es painful, dolorosa, no es buena, no es para hacerla siempre. No es agradable la voluntad de Dios. Y no es perfecta. Pero Dios nos dice: renovaos y entenderéis la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es la mejor y es perfecta. Y en el área de lo espiritual, cuando el propósito de Dios le fue manifestado
Isaac lo aceptó con sumisión voluntaria. Y no solo eso, me impresionó leerlo una vez más. Con ternura, él trató de aliviar el dolor de su papá, hermanos, allí al pie de ese altar de leña recién construido para él. Y animó sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo sujetarían al altar. ¿No es eso tremendo? Yeah, that's really something. Ayudó al papá, al viejo. Hermanos, lo que estamos diciendo es que Abraham compartía la fe, Isaac compartía la fe de su padre Abraham. Amén a eso. Y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Nuestro Padre Celestial pide, amados míos, de cada uno de nosotros el sacrificio del yo. Ese yo nuestro, incluyendo el del pastor Terreros, que es tan imperfecto, tan débil, tan voluble, tan desemejante a Cristo, que duda del Señor, que se atreve a veces a cuestionarlo. Ese yo que juzga a los demás, que hoy sí con el hermano y mañana quién sabe, ¿verdad? Ese yo débil, ese es mi yo, ese es nuestro yo, imperfecto, desemejante a Cristo. Dios pide que lo sometamos al Padre y Él nos hará nuevas criaturas en Cristo Jesús. Demanda nuestra entrega total, completa a Él y a su servicio. Una vez el doctor J.W. Chapman, cuyo nombre lleva el auditorio de la Universidad Adventista de Colombia, UNAC, se entrevistó con un prominente hombre de negocios y se le ocurrió preguntarle lo siguiente: ¿cuánto tiempo retendría usted como empleado a un hombre que usted se da cuenta ahora que él era mitad para usted y mitad le estaba sirviendo por debajo de cuerda a uno de sus competidores? El comerciante le contestó: solamente lo seguiría empleando hasta el día en que yo me enterara que tal servicio era tan solo a medias. E inmediatamente sacó de su escritorio una copia del contrato entre esa compañía y sus empleados. Y le dijo: cuando ese hombre firmó contrato para trabajar con nosotros, se comprometió a que toda su influencia, como si nos hubiera dicho, mi influencia es suya o es para ustedes. Todas mis fuerzas son suyas. Todas mis capacidades son suyas. Y hermanos queridos, si una empresa comercial así reclama tan plenamente la lealtad de sus empleados, cuánto más nuestro Padre Dios, quien ha hecho una entrega completa para empezar y demanda de nosotros que le reciproquemos en nuestra esfera. El mayor mandamiento de la ley de Dios no es no matarás, no es no cometerás adulterio, tampoco es guardarás el sábado. El mayor y más grande mandamiento de la ley de Dios es: amarás a tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con
todo tu ser. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a ese. Amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Oh, amados, Jesús agregó, de esos dos dependen los otros 8 y todo lo demás de la ley y de los profetas que incluyen la Biblia. Todo lo demás. Por eso, yo quiero preguntar, ir terminando apelando a un grupo muy querido, especial de nuestra iglesia, nuestros niños. ¿Dónde están nuestros niños? Yo quisiera ver sus manitas en alto. Niños, levanten la mano si no se me han dormido. Allí donde están, muy bien, varias manos se levantan, muy bien. Allá hay otro adulto que dice, si yo no fuera como niño, ¿verdad? Que levantó la mano. Niños, Isaac, cuando niño, amó al Dios de su papá, Abraham, y le obedeció. Jesús, cuando niño, él obedeció a sus padres y amó a su Padre, Dios por sobre todas las cosas. ¿Quieres tú, querido niño, apreciada niña, también obedecer a tus padres y amar a Dios por sobre todas las cosas? Si así lo quieres, quiero ver que levantas tu mano. Amén. Jesús te bendiga. Queridos jóvenes, chicas y varones, Isaac, estando en la flor de su juventud, se propuso amar y servir al Dios de su papá, Abraham. Y tomó la decisión de que mientras él estuviera en la casa de sus padres, se sujetaría, se sometería a la voluntad de ellos y serviría por conocerlos y por decisión propia a su Dios. ¿Quieres tú hoy proponerte una vez más delante de Dios que con su ayuda y por su gracia obedecerás a Dios por sobre todas las cosas, lo cual implica la obediencia a sus mandamientos? Recuerda, es con su ayuda, Él te ayudará. Y quieres expresarle a Jesús y a su Padre tu voluntad, una vez más hoy, de someterte a la voluntad de Dios y de llegar a servirle a Él de todo corazón. Si así es, quiero que donde estás levantes tu mano. Amén. Dios te bendiga. Y mi apreciado, querido hermano y hermana, adulto y adulto mayor o adulta mayor, Abraham sirvió a Dios, lo amó y le obedeció desde que lo conoció y durante el resto de su vida. ¿Quieres tú juntamente conmigo hoy proponerte una vez más que por la gracia de Dios le serás fiel a Dios mientras Él te dé vida, te dé entendimiento y te dé fuerzas? También quiero pedirte que levantes la mano juntamente conmigo, que ya la tengo en alto. Amén. Que Dios nos ayude. Inclinemos el rostro y oremos. Padre eterno, alabado sea tu bendito nombre. Muchísimas gracias queremos darte por amarnos tanto, por darnos la vida, por sostenerla de la manera bondadosa, generosa,
como tú lo haces, por todas tus bendiciones. Como niños, como jóvenes, como adultos hoy hemos levantado nuestra mano en señal de reconsagración a ti. Acéptanos, Señor, una vez más, y danos tu bendición para que te seamos fieles. Porque si te amamos a ti por sobre todas las cosas, obedeceremos todos los demás mandamientos. Señor, que esa capacidad que solo tú puedes dar, tu poder, tu gracia, nos ayude a perseverar hasta el fin. Lo rogamos y lo agradecemos en el santo nombre de Jesús. Amén.